Estamos en nuestro día 166, en el libro 18 de la Biblia, el libro de Job. Vamos a estar revisando, en primer lugar, el capítulo 13. Y hay una afirmación aquí que hace Job sobre sus amigos, donde él les dice a ellos, ustedes son médicos nulos. Elifaz de Manita, Bildad Suita, Sofana Amatita, no hablaban con sabiduría de lo alto. En realidad, ellos eran médicos nulos. Si no hablamos con sabiduría, es preferible callar. Aún él dice cuando calla, les contaba por sabiduría. El verso 5 dice, ojalá callaras por completo, porque esto les fuera sabiduría. La palabra es lo único que es realmente sabiduría de lo alto. Como dice Proverbios 3:8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 4:22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Job asegura que Dios lo está castigando por sus pecados. Tengamos presente que esto no es cierto. Asumimos la misma actitud cuando padecemos, desconocemos el origen del padecimiento, interpretamos los hechos desde nuestro corazón lleno de amargura y nos apartamos de la revelación de la palabra. ¿Atribuimos a Dios despropósito alguno? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Decía Job. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En el capítulo 14 de Job, vemos la siguiente pregunta. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida hemos sido sanados. Salmos 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El Salmo 24:4, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y el Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ni Job ni sus amigos entendían el propósito de Dios al permitir que Job pasara por esta tribulación. Job dice que Dios lo castiga, pero que él es íntegro. Los tres amigos que han hablado hasta ahora afirman que Dios castiga a Job por su pecado. Nada de esto era cierto. En el capítulo 15 encontramos nuevamente esta reflexión. ¿Cuál es el punto clave para entender este libro? Observemos los discursos de los amigos de Job. Recordemos que Dios, el Señor, dio buen testimonio de este hombre, pero sus amigos dicen que a él le está pasando esto por su pecado, por sus intenciones y los actos que él no ha cometido. Al observar su discurso y el de sus amigos, nos encontramos con palabras espectaculares, las cuales pueden llegar a impresionarnos por su forma. Pero en realidad, ni Job ni sus amigos conocían ni entendían la palabra dada por el Señor. No discernían, no conocían la verdadera revelación del por qué Job estaba siendo afligido. En este sentido, ellos no hablaban de parte de Dios, porque no tenían el conocimiento de lo que Dios había hablado sobre Job. En realidad, no es posible entender el padecimiento fuera de la palabra de Dios. Podemos afirmar entonces que ellos conocían y hablaban ideas aisladas de la palabra, pero desconocían y no entendían la suma de la palabra. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Solamente es verdad la suma de la palabra. Y eterno todo juicio de tu justicia. Los tres amigos de Job representaban autoridad y representaban liderazgo. Como dice el verso 10, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Entendamos el padecimiento. Un tercer elemento es el hecho de que si la iglesia, el pueblo de Dios, y en este caso nosotros en particular, no entendemos la suma de la palabra, entonces no entenderemos la aflicción como parte de la vida del cristiano y la juzgaremos erróneamente. Podemos ser entonces como Job y como sus amigos, hablando sin saber. A diferencia de ellos, Pablo, David, los profetas y el mismísimo Señor Jesucristo entendieron las persecuciones, los padecimientos, la aflicción como parte del plan de Dios profetizado en la palabra. ¿Seremos nosotros entendidos en esto? Marcos 10, 29 a 39 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y segunda de Timoteo 3:11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice Pablo, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales todas me ha librado el Señor. También veamos al impío, específicamente en los versos 25 al 35, parecen una descripción profética de Satanás. Aun cuando no se menciona el nombre de Satanás, toda esta descripción se ajusta perfectamente a él. Capítulo 16. Observemos cómo el padecimiento de Job nos anuncia proféticamente el padecimiento de nuestro Cristo. En el verso 11, Job dice, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Cristo en Juan 19:16 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En el verso 10, Job dice, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. En Lucas 23, 35 y 36 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Cristo, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían acercándose y presentándole vinagre. En el verso 17, Job dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Cristo en 1 de Pedro 2, 21 y 22 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En el verso 15, Job dice, casi silicio, cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo.
En el Salmo 44, 13 al 16 está profetizado, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Consideremos una vez más a los tres amigos de Job. Observemos que estos amigos representan a aquellos que aconsejan y juzgan el padecimiento de otros sin la revelación del propósito de Dios. Ellos causan más sufrimiento, consoladores molestos, solo hablan palabras vacías, no alientan, no consuelan, son mentirosos, son impíos, hieren, disputan, escarnecen, están llenos de amargura. Sin inteligencia, sin sabiduría, solo angustian el alma de Job y lo muelen con sus palabras. Injurian, vituperan, se engrandecen en contra de Job. Son perseguidores sin compasión. ¿Es esta nuestra conducta ante el padecimiento? ¿Es este nuestro juicio? Job 17. Nuevamente veamos la contraposición entre Job y Cristo. Contraposición y semejanzas. En el verso 1, Job dice: mi aliento se agota y se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. En los Salmos 8, 3 al 5 está profetizado sobre Cristo, porque mi alma está hoy hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados con tu mano. En el verso 2, Job dice: no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Y en Isaías 53, 3 al 5, está profetizado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el verso 15, Job dice: ¿dónde estará ahora mi esperanza? Mi esperanza, ¿quién la verá? En primera de Pedro 1, 3 dice: bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y también en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el capítulo 18 vemos a Bildad Suita, que afirma erróneamente que Job es culpable de su padecimiento. Tengamos presente que Dios no favorece los designios de los impíos. Seamos entendidos sobre el destino de los impíos y consideremos también que lo que dice este capítulo sobre los impíos también es una profecía sobre Satán. En el capítulo 19 vemos los padecimientos de Cristo. Versos 9 al 14, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para siempre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. El propósito de Dios es que nosotros observemos estos capítulos y nos aseguremos de entender lo que dijo Dios al darle permiso al enemigo de tocar a Job. La petición cumplida de Job: ojalá se escribiera esto de mí. Lo vemos y así se hizo. Nuestra esperanza en Cristo Jesús: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Señor, enséñanos a entender la suma de tu palabra. Abre nuestros ojos y quita el velo, Señor. Tus siervos, mis actriz Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, solo nos faltan 200 días para alcanzar nuestra meta.